El Señor me las bendiga a cada uno y que les tenga en alegría, en gozo, en tranquilidad, en paz y disfrutando el día a día, ¿cierto? Que Dios nos da por misericordia. Le invito a que oremos un poquito antes de empezar a compartir la palabra del Señor. ¿Le parece? Bien. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mediante la obra gloriosa y presencia maravillosa, eterna de tu Santo Espíritu, damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te ruego que seas tú quien conduzca a todo este tiempo que vamos a compartir, toda esta palabra hermosa que me has entregado, que seas tú quien me ayude a entregarla de una manera hermosa, que pueda llegar a lo más profundo de los corazones, así como llegó al mío en primer lugar. Te doy muchas gracias, amado Espíritu Santo, y en ti esperamos, y que tú te glorifiques en cada uno y en cada una. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro tema de hoy día es un tema de reflexión para mí y para usted. Se llama nuestro perfil. Parece muy entretenido el nombre, ¿cierto? El título del tema. Nuestro perfil. Y bueno, nos anclamos, ¿cierto?, en las vivencias de uno grande de la Biblia. Pero mire, primero le voy a contar algo. A ver, el perfil es un resumen, ¿cierto?, de cosas sobre ti, sobre mí y en relación con nuestras vidas. Es un conjunto de capacidades, como por ejemplo, las habilidades, ¿cierto? Lo competitivos que somos, ¿cierto? Nuestras personalidades, valores e intereses profesionales también. Para definir nuestro perfil, debemos evitar los juicios absolutos de valor, ¿cierto? No somos él o la mejor, ni somos el más capaz ni la más capaz. Muy bien, veamos entonces qué nos dicen las escrituras respecto al tema. Y como fuente ilustrativa tendremos a Pedro. Pedro, ¿cierto? Como una definición de él, ¿cierto? Pedro es como la caña cambiada en roca. Vamos a anclarlo, ¿cierto?, la escritura ahí en Mateo 14:28, donde empezamos a conocer, ¿cierto?, lo que el perfil de esta nuestra fuente, que es Pedro. ¿Se acuerda qué pasó ahí en Mateo 14:28? Bueno, de ahí vamos a comenzar, pues, ¿cierto? Pedro, nuestra fuente, era impulsivo por naturaleza, como nosotros. Pareciera que somos muy calmados, ¿cierto? Y muchas veces nos gusta decir que somos personas controladas, en fin, nos pasamos el dato solitos, ¿cierto? Pero fíjese que no somos más ni menos que Pedro. Él era impulsivo por naturaleza y nosotros generalmente actuamos impulsivamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, le preguntaba si usted se acuerda lo que aparece ahí en este pasaje bíblico, ¿cierto? Del 14:28 de Mateo. Es cuando Jesús se acercó a la nave, ¿cierto?, caminando sobre las aguas del mar. Y Pedro, cuando identifican que era Jesús, él también quería caminar por las aguas. ¿Se acuerda de eso? Claro, impulsivo el hombre, así. Si él, mi maestro puede, yo también, dijo. Habrá pensado, yo creo, ¿no es cierto? Y él también quiso hacerlo. Bueno, el resto usted se acuerda qué pasó, ¿por cierto? Pero bueno, aquí era solamente el dato ese de que era un hombre impulsivo. Y nosotros también. Pero también era compasivo y afectuoso o amoroso, ¿cierto? Era un hombre, sí, pues muy lleno de compasión, ¿cierto? Él se compadecía así como instantáneo. Y era muy cariñoso, ¿cierto? Eso lo demuestra, según la escritura, en Juan 21, del 15 al 17, cuando Jesús
le pregunta si lo ama y él, ¿cierto? En tres oportunidades, así en la misma conversación, le dice que sí, que lo ama, porque su corazón es movido a compasión y porque amaba a su maestro, ¿ve? Entonces, sí, po, iba como de un extremo al otro, ¿verdad? Era lleno de contradicciones, bueno, ya lo estamos viendo, contradicciones extrañas y a veces también presuntuosos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús tenía que regresar a Jerusalén para que se cumpliese, ¿cierto? Todo lo escritural, las profecías, ¿cierto? Lo que tenía que pasar. Pedro trata de oponerse, de hacerlo que cambiara de opinión, que no volviera a Jerusalén, porque como se le ocurría que tenía que evitar que todo eso pasase. Entonces, así como falta de entendimiento y sin visión, ¿verdad? En esos momentos. Estamos hablando de un Pedro cuando estaba recién siendo enseñado por su maestro. Y, y después, pues así como impulsivo, así presuntuoso, así yo puedo, yo soy capaz de esto y de lo otro. Cuando se acuerda cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con ellos, con los discípulos, y llega Judas con toda esta otra gente, ¿cierto? Que va a buscar a Jesús para llevarlo preso y todo eso. Bueno, Pedro ahí actúa en forma violenta, ¿cierto? Toma su espada y ¡pah! Y hiere en la oreja, ¿cierto? Al siervo de uno de los sacerdotes, a Malco, ¿verdad? Y, y sí, pues ahí para que vea usted, nosotros cuántas veces también pensamos, sentimos o tenemos la intención de actuar en forma agresiva por situaciones de pronto que nos parecen así como no, esto no, yo no lo aguanto. Ah, yo tengo mucha paciencia, pero hasta aquí me llegó la paciencia. ¿Cierto que hemos muchas veces actuado así? Bueno, así como nos asemejamos mucho a nuestra fuente. ¿Ah? Otras veces Pedro se comportó en forma tímida y cobarde. ¿Se acuerda de alguna de esas veces? Que fue más de una. Mm. Eh, en, en Mateo 14:30, cuando en este mismo pasaje, cuando él dice, ah, es mi maestro, yo también quiero caminar por sobre las aguas, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ahí, pues, cuando empieza a caminar sobre las aguas y ve el viento fuerte, impetuoso, le vino todo lo tímido y lo cobarde y ¡pah! Se hundió, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros. A veces nos damos como, hoy somos bacanosos, pero cuando vemos que las situaciones, los problemas son demasiado grandes, ahí ya nos achicamos y nos caemos, ¿cierto? Y ya tenemos una actitud totalmente diferente. ¿Ah? Y, también negó a Jesús, pues, ¿verdad? Eso también cobardía. También era abnegado. Eso lo demostró, ¿cierto? Cuando dejó su trabajo, dejó su familia, dejó todo y siguió a Jesús, porque Jesús no le dijo, oye Simón, ven conmigo porque voy a andar por aquí, por el entorno, voy a estar siempre cerca de por acá, así que no vas a dejar a tu familia. No, son muchos kilómetros de distancia desde donde ellos estaban, ¿cierto? En el mar de Genezaret, es muchos kilómetros de distancia para poder llegar a Jerusalén, donde normalmente viajaban ellos. Durante 3 años y medio más o menos, que duró el ministerio de Jesús, y los discípulos estaban cerca de él, ¿cierto? Y todo eso, y viajaban constantemente, de allá del norte, ¿cierto? Se bajaban al sur, a Jerusalén, así, y era mucha distancia. Entonces, obviamente estaba dejando trabajo y familia. Pero bueno, él lo siguió sin cuestionar, ¿cierto? Abnegado. Así debemos ser nosotros por la obra, por Jesús, abnegados. No cuestionar nada, simplemente seguir. El Señor nos ayudará. Todo Él lo tiene previsto, no hay sorpresas para Él, ¿ve? También era inclinado a ser egoísta. Claro, ¿verdad? ¿Se acuerda usted ahí cuando Pedro asombrado, ¿verdad? Después de la situación que vivieron con el joven rico, cuando llega y quiere seguir a Jesús, y Jesús le dice que bueno, que vaya y venda todas sus posesiones para que lo siga, y el joven se entristece porque no estaba dispuesto a eso, porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí Jesús le dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que, que un rico se entra al reino de los cielos, ¿verdad? Eh, bueno, igual
triste, pues quedaron todos muy tristes y entonces ahí Pedro cuestiona. Entonces ahí dice, bueno, y entonces nosotros que dejamos todo, Señor, ¿qué obtendremos entonces? Dice, ahí como que reacciona, ¿verdad? Si la carne, pues, bueno, entonces todo este tiempo que hemos estado contigo, ¿qué voy a ganar? ¿Verdad? Y nosotros también, pues, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado algo así? ¿Ah? ¿Qué voy a ganar yo con hacer esto para el Señor, para la obra de Dios? Dios sabe, aparte que ya es suficiente con que Él nos tenga seguros y tranquilos, ¿cierto? Sirviéndole a Él y que somos salvos, pues. Y con todo esto que es vivir la vida en Cristo, es tan hermoso, tan maravilloso, ¿ves? También nuestra fuente, ¿cierto? Este varón hizo dos grandes confesiones de fe en Mateo 16:16 y Juan 6:69, dos confesiones de fe, ¿cierto? Donde dijo, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Similar en los dos versículos. Pero lo reconoció, donde Jesús le dice, muy bien, Pedro, le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ah? Eh, También nuestra fuente, ¿cierto?, hizo la negación más cobarde, que a nosotros nos parece así, ¿verdad? Pero nosotros en sus zapatitos hubiéramos hecho lo mismo, yo creo. Si no, piénselo, medítelo. Pedro niega haber estado con Jesús, jura no conocerlo. En dos oportunidades dice, no, yo no lo conozco. Y las personas lo identifican porque él hablaba, tenía el acento, ¿cierto? El acento ese distinto de la gente de ahí, de Jerusalén, a como él, la forma de hablar, ese sonido, ¿cierto? Ese acento distinto de la gente que venía de la provincia de Galilea del norte. Era diferente el acento, entonces por eso lo reconocieron. Incluso con las ropas, ¿cierto? Hay muchas cosas, es como uno identificar a las personas que de repente así vienen del norte. Claro que lo vamos a identificar por sus ropitas, ¿cierto? Por su forma de hablar, porque tienen un sonido distinto, así se nota eso que no es, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a Pedro, por eso lo reconocieron muy rápidamente, pero él lo negó y juró que no lo conocía, fíjese usted. Bueno, nosotros somos muy similares a nuestra fuente. Medite usted en todo esto, rebusque ahí en la escritura, repase nuevamente todos estos pasajes bíblicos, busque más de detalles, de cosas de Pedro, porque hay muchas más, y de cómo él fue así mientras fue un discípulo de Jesús, estaba aprendiendo, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús fue crucificado, murió, ¿cierto? Y resucitó al tercer día y todo eso. Y luego de unos cuantos días, Él envía su Santo Espíritu, ¿verdad? Ahí Pedro cambia, ¿cierto? Nuestra fuente ya no era una persona voluble que iba para allá, para acá, que decía así, después no, no, ya Él cambia. El Espíritu Santo hace un cambio al 100 en él, en su perfil, ¿cierto? En todo lo que él era como persona. Y ahí sufre una transformación que es la que nosotros debemos sufrir, ¿cierto? En forma positiva. Debemos aceptar esa transformación en Cristo y ser distintos. Y todo esto, y todas estas cosas que le he contado, le he compartido de nuestra fuente Pedro, que no pase más en nuestras vidas, porque no aceptemos más este tipo de cosas nosotros, sino que ahora nuestro actuar, nuestro hacer sea diferente. Como seres naturales tenemos experiencias tristes que nos asemejan a nuestra fuente, ¿verdad? Pero eso es pasado, pasado, pasado. Las cosas son diferentes cuando dejamos el control de nuestras vidas, ¿cierto? Todo lo que somos y tenemos, dejamos todo esto bajo el control del Espíritu Santo. Ahí comienza el cambio. Hoy debemos confiar, ¿cierto? Confiarnos en la dirección correcta de nuestras vidas, que solo la puede dar el Espíritu Santo. Mire, que el gozo, la humildad y la madurez sean parte de nosotros, de nosotras, en forma permanente. Porque ahora ya somos nuevas criaturas, ya no estamos recién aprendiendo, ya no estamos así como escuchando de lejos al maestro, ahora estamos cerquita de él, estamos en Cristo. Y es una decisión, ¿cierto? Por fe. Yo digo, yo tengo a Jesús en mi corazón y por lo tanto su Santo Espíritu tiene y toma dirección de mi ser, de mi vida, de cada área en mi vida, no solo de la vida espiritual. Cada área en mi vida es importante para Él.
porque con todo mi ser yo le sirvo, no solo con mi espíritu, ¿cierto? Mi espíritu necesita mi cuerpo para poder hablar de la palabra, ¿cierto? Entregar cariño, entregar amor, ayudar con mis manos, en fin. Dios me los bendiga, me las bendiga y que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, ¿cierto? Podamos conectarnos el próximo sábado. Por el momento, muchas bendiciones, que la palabra de Dios haga vida en su corazón y le llene de alegría. Bendiciones para todos, los quiero mucho. Nos estamos conectando muy prontamente.